Bueno, bienvenidos a este segundo video en donde estamos intentando pensar desde una perspectiva filosófica este fenómeno que es de una enorme complejidad, que es el peronismo. En el video anterior estuvimos arrojando algunas pautas, algunas líneas fundamentales que tienen que ver con la filosofía política. Estuvimos viendo el concepto de ideología, estuvimos viendo el concepto de espacio político, entre otros conceptos. Y bueno, y vamos a afrontar ahora en este video la compleja tarea de plantear la pregunta ¿qué es el peronismo? Bueno, vamos ahí. El primer inconveniente que se nos presenta tiene que ver con el propio acto de definir. Cuando uno se pregunta qué es tal cosa, siempre está suponiendo que esa cosa respecto de la cual se está preguntando es de alguna manera. Por eso preguntamos qué es, porque eso tiene que ser algo. Acá estamos frente al uno de los filosofemas más fundamentales, ¿no? Que es la aplicación de la categoría de ser. El ser es algo que nosotros aplicamos en las determinadas realidades que se nos presentan, porque si no la aplicamos nos resulta totalmente ininteligible. No la podemos comprender, no la podemos comunicar, no la podemos pensar. Hay entidades que son más fáciles de definir que otras. Hay entidades que se pueden definir de una manera muy concreta e inmediatamente cuando uno dice su definición, ya tiene una representación formada sin ninguna duda. La definición de triángulo se agota cuando yo digo polígono de tres lados. Queda agotada de alguna manera la realidad del objeto por la cual nos estamos preguntando en fórmulas casi como de bolsillo, ¿no? Casi como que eh, tienen una practicidad que es indiscutible. Pero hay otro tipo de realidades que son mucho más complejas de definir. El peronismo indudablemente entra dentro de esta categoría. Cuando uno quiere definir un objeto, lo que está intentando hacer es trazar los límites de un horizonte. Por eso los griegos, a la palabra definición en griego se dice horizon, ¿sí? Que es de donde deriva nuestro horizonte. Quiere decir que cuando yo intento definir un objeto, estoy tratando de ponerle los límites entre la enorme multiplicidad de objetos que me aparecen para poder identificarlo mejor. Por eso toda definición requiere una o representa una captación intelectual de ese objeto, que es el objeto definido. Esa captación intelectual de un objeto cuando lo defino, la tenemos que pensar como una captación de la que se va a derivar un concepto, como un acto, como una praxis situada en un momento histórico determinado y con toda una serie de factores que actúan como condicionantes de ese mismo proceso de captación. El sujeto que representa a cada uno de nosotros en tanto que sujeto intelectual forma representaciones de esos objetos en función de elementos previos que posee, en función de un marco conceptual, en función de toda una serie de convicciones, de sentidos que de alguna manera ya están preestablecidos, en donde la captación intelectual viene a integrarse a ese sistema previo de alguna manera para establecer una suerte de equilibrio con el resto del sistema. El resto de los conceptos que forman ese marco, a su vez van a actuar de una determinada manera con ese concepto que viene a engranar ahí. Entonces, una de las cosas que cabe preguntarse es si el concepto de peronismo que podemos formarnos nosotros hoy, en las primeras décadas del siglo XXI, eh, ¿qué relación tendrá con el concepto de peronismo que se formó un obrero en la década del 50? ¿No? Evidentemente ahí hay elementos históricos que
juegan, no necesariamente ni a favor ni en contra, pero sí como elementos que condicionan esa representación que nosotros pudiéramos hacernos del peronismo. Entre toda la multiplicidad o en el propio devenir del peronismo, evidentemente lo que permanece, lo que continúa como un elemento rígido, como un designante rígido, diríamos, es el nombre peronismo, ¿no? Pero los nombres, algo de esto ya habíamos tocado en el video anterior, son muchas veces ellos los que portan la identidad del objeto, y no es que una realidad o una entidad o un determinado fenómeno se cataloga como un fenómeno peronista por determinadas características, sino que a veces ese fenómeno va a ser peronista sencillamente porque nosotros lo llamamos peronista. Los nombres representan una cristalización de determinados fenómenos que se dan en el momento de un bautismo, que es cuando otorgamos un nombre a una realidad, y ese nombre continúa aportando la identidad, su identidad, aunque el propio fenómeno haya cambiado. Es muy importante que lo tengamos a esto en cuenta, porque en el peronismo va a ser un elemento que indudablemente va a actuar como factor que unifique toda una serie de fenómenos que parecen incluso hasta contradictorios entre sí. Entonces, bueno, una de las cuestiones con la que nos encontramos es la posición personal desde la cual vamos a realizar esa captación del objeto. El peronismo se puede definir desde adentro del peronismo o desde fuera del peronismo. Alguno me objetará, ¿no hay posición intermedia? Y yo no creo que la haya con respecto al peronismo. Puede haber posiciones menos comprometidas. Vamos a ver con el transcurso de estos videos cómo cobra realidad de alguna manera esa frase de Nietzsche que dice que el centro está en todas partes, ¿no? Siempre que aparece una posición ideológicamente neutra, en realidad no es nada más que una situación absolutamente coyuntural, porque cuando se piensan en algunas banderas que promueve el peronismo, uno no puede permanecer exento de ellas, puede estar más o menos a favor o más o menos en contra, pero algunas medidas políticas no admiten medias tintas, o sea, o el Estado interviene o el Estado no interviene. No puede intervenir a medias. No se puede estar a medias con respecto a la despenalización del aborto. No se puede estar a medias con respecto al reconocimiento de derechos fundamentales. O no se puede estar a medias con respecto a la incorporación de derechos sociales. Cabe pensar el espacio político como un espacio en donde se dan planteos que resultan totalmente dicotómicos entre sí. En nuestro país la neutralidad ideológica suele ser de derecha. Es así. Es una especie de impostura y que responde a una construcción discursiva que tiende a ser netamente circunstancial a la hora de definiciones políticas absolutamente procedimentales como es la elección de un candidato. Las ideologías tienden siempre a polarizarse. Eso es un fenómeno que atraviesa toda la historia política de nuestro país. Entonces, vamos a considerar que estar de acuerdo con algunas de las medidas políticas del peronismo o que el peronismo ha llevado a lo largo de su historia, ya es de alguna manera sentirse identificado con determinados principios de su doctrina. Definir desde adentro o definir desde afuera del peronismo, es decir, definir desde una posición que más o menos simpatice con el peronismo, aunque no sea manifiestamente declarada peronista, va a ser uno de los elementos fundamentales
para esa representación del peronismo que va a entrar en una relación polémica cuando esa definición o esa captación intelectual del peronismo se haga desde fuera de él. Entonces ahí es cuando entran uno de los tipos de definiciones que uno por ahí más ha escuchado con respecto al peronismo, ¿no? Que son las definiciones deícticas. Son definiciones deícticas porque vienen del griego deixis, que significa indicar, señalar. No son este tipo de definiciones un género de definiciones que busquen poner al peronismo dentro de un género próximo y una diferencia específica, al estilo aristotélico. No, es mucho más concreto. Estas definiciones deícticas señalan algunos elementos que consideran como esenciales de esa realidad que es el peronismo. Entonces aparecen definiciones como, por ejemplo, el peronismo es la militancia. Algunas definiciones son verdaderamente preciosas. Un amigo una vuelta me dijo, el peronismo es liturgia. Una definición bastante metafórica, diríamos. Son definiciones que buscan poner en un primer plano determinadas características que suponen, absorben la totalidad del objeto a definir. Entonces, el peronismo es la militancia o el peronismo es el reconocimiento de los derechos de los trabajadores o el peronismo es la ampliación de derechos, ¿no? Son definiciones de carácter deíctico. Hay muchas en este sentido y esa multiplicidad de definiciones muchas veces plantean problemas de articulación entre sí, porque en el momento de tener que definir el peronismo en los 90, uno bien podría haber dicho el peronismo es la privatización de las empresas nacionales, ¿no? Y eso también representaba un elemento fundamental del peronismo en ese momento. Del mismo modo, este tipo de definiciones se plantean desde fuera del peronismo. Hay personas que representan al peronismo desde una perspectiva antiperonista como una asociación ilícita, ¿no? O representan al peronismo como problemas de los bolsos de López. Representan al peronismo en función de toda una serie de elementos que buscan resaltar los aspectos negativos del peronismo y con eso completar una representación que absorbe la totalidad de una realidad que definitivamente es mucho más compleja y que no se puede agotar desde la perspectiva de definiciones tan sencillas como esas. Por eso hay que empezar a pensar en definiciones que rompan con ese esquema de practicidad que nos da el signo de igualdad, ¿no? Como si fuese un elemento matemático, porque evidentemente el peronismo no se ajusta, el peronismo se resiste a ser pensado en términos evidentemente prácticos. Por todo esto, quizás uno de los recursos de los que podríamos valernos tiene que ver con pensar qué no es el peronismo. Evidentemente, el peronismo no es un partido político. Cuando arranca el peronismo, adquiere la figura de el partido laborista, ¿no? Con la figura de Cipriano Reyes, por ejemplo. Luego derivó en un llamado partido peronista, luego se formó allá por el año 49 el partido peronista femenino, y después finalmente el partido adoptó el nombre que ya era el nombre de su doctrina, el Partido Justicialista. El peronismo no es un partido político, la figura de partido político es una figura que está presente ya desde la antigüedad y que supone división, ¿no? Pensemos en un plato que se rompe, que cae al piso y que se partió, ¿no? El partido siempre supone una unidad que se ha disuelto, una unidad que se ha roto, que ha adquirido determinadas especificaciones en cuerpos que son disímiles con otros cuerpos entre sí. Entonces la figura del partido político
viene a representar la separación de determinados proyectos o de determinadas interpretaciones del destino que debe llevar una comunidad que entran en relaciones polémicas con otras y que y se organizan de manera burocrática para poder conquistar el poder que es necesario para la implantación de esa ideología concreta. La figura de partido político es una figura vertebradora de la organización democrática de nuestro país. Es una figura que tiende a galvanizar una doctrina organizada burocráticamente. Indudablemente la figura del partido político es una figura burocrática, necesaria para la organización de la vida democrática de un país, como así también son necesarias las divisiones en materias de todo el saber, ¿no?, para poder estudiarlos en la escuela. Pero esa división no significa que la realidad esté dividida, sino que es una manera de organizar la perspectiva sobre esa realidad. El peronismo evidentemente desborda la figura de partido político porque tenemos peronistas que no son justicialistas o que no están afiliados al partido justicialista. Pensemos en los aportes que al peronismo hicieron intelectuales que venían del irigoyenismo, como el grupo Forja, ¿no? Pensemos en Arturo Jaureche, pensemos en Scalabrini Ortiz, que simpatizaban con el peronismo, pero no estaban afiliados al partido justicialista. El peronismo tuvo en su desarrollo este fenómeno desde desde sus inicios y a lo largo de toda su constitución histórica. La capacidad de tomar elementos que parecieran hacer al peronismo, si uno por lo menos lo mira de una manera un tanto apresurada y liviana, una cuestión que encarna toda una serie de ideales que son transversales a una serie, diríamos, indefinida de partidos políticos. Entonces, evidentemente, el peronismo no es un partido político. El peronismo tampoco es una ideología. Más bien el peronismo es un conjunto de ideologías. Hay un peronismo que es indudablemente conservador, ¿sí? El peronismo que encarnó en su momento López Rega, ¿no? El peronismo que representaba a Leonardo Fabio y que queda tan de manifiesto en lo que fue el regreso de Perón en el 73 con la masacre de Seiza, en donde evidentemente hay un peronismo enfrentado a otro peronismo. O así como quedó de manifiesto en Ezeiza, queda tan de manifiesto en esa película de Héctor Olivera, No habrá más penas ni olvido, en donde en un pueblito, que es la colonia Vela, en la década del 70, se enfrentan de manera armada un peronismo que es de izquierda con un peronismo que es de derecha. Podríamos pensar, bueno, ¿quiénes son los peronistas en ese momento? Podríamos pensar, bueno, los peronistas son los que tienen la ideología de izquierda, o los peronistas son los que tienen la ideología de derecha. La realidad es que los dos son peronistas. El peronismo no es entonces una ideología, sino un conjunto de ideologías que admite toda una serie de multiplicidades que van desde un peronismo conservador hacia un peronismo que tuvo que pasar a la clandestinidad, como el peronismo de Montoneros en la década del 70. Hay un peronismo revolucionario por eso, ¿no? Hay un peronismo que, basados en los aportes que hizo William Crook al pensamiento peronista, asume la tarea de la construcción de un socialismo nacional, ¿sí?, o con una interpretación nacional del socialismo. Y quienes veían en la figura de Perón el elemento positivo en términos políticos más efectivos para llevar adelante ese proyecto de país. A su vez hay un peronismo disidente, que lo vemos actualmente. Hay un peronismo que acompañó a la figura de Macri en su gobierno. El Momo Venegas
es indudablemente una figura peronista. Luis Barrio Nuevo es peronista. Una de las cuestiones a las que no hay que esquivarle es al hecho de decir, bueno, ¿son o no son peronistas? Estas figuras que incomodan de alguna manera. La verdad es que son peronistas. El peronismo no se puede pensar de una manera completa si no se incorpora todos estos elementos que entran en contradicción con otros elementos que tienen el peronismo. Recordemos que en las elecciones que llevan a Cristina Fernández como senadora, ¿sí? Cristina Fernández armó Unidad Ciudadana por fuera del Partido Justicialista. El peronismo no agota o no se agota a través de la figura del partido político, ni se agota a la figura de una ideología perfectamente coherente, perfectamente sistematizada, porque el peronismo representa más bien un conjunto de ideologías. Con esto lo que queda claro es que el peronismo no es ni una realidad fija ni unívoca, sino que el peronismo pareciera ser algo que no existe como cosa en sí, sino que las referencias reales que nosotros encontramos, quiero decir, en el plano de la realidad con respecto al peronismo, es absolutamente plural. Pareciera que no hay un peronismo, sino que hay muchos peronismos. O tal vez haya otra solución a este conflicto y que ya la había previsto de alguna manera el propio Perón, que fue cuando dijo que el peronismo es un movimiento. No hay una fecha exacta a partir de la cual nosotros pudiéramos hacer una divisoria de aguas que nos pudiera manifestar con suma claridad en qué momento Perón dejó de considerar el peronismo como un partido político y lo llevó a la categoría de movimiento. Todo parece indicar que fue un proceso gradual, ¿sí? En 1950, en ese famoso discurso que se da en el 17 de octubre de ese año, celebrando el quinto aniversario del Día de la Lealtad, Perón ya habla de que el peronista trabaja para el movimiento. Entonces, ya para ese momento, la figura de movimiento era una figura que estaba sumamente instalada. Muy probablemente Perón o el propio peronismo, no exclusivamente de Perón, lo haya tomado de todo ese dinamismo, ¿sí? Que presentaba como multiplicidades que actuaban de manera coordinada y que eran las organizaciones sindicales, ¿no? El sindicalismo de la carne, el sindicalismo metalúrgico, etcétera, todos parecían avanzar de una manera bastante armónica pese a representar sectores disímiles. Con la incorporación de la figura del movimiento, es uno de los tantos momentos históricos en donde hace gala de una enorme capacidad estadista. La figura de movimiento es una figura que tiene frente a la de partido político la capacidad de incorporar toda una serie de elementos que parecen disímiles entre sí. Cuando alguien te dice, por ejemplo, yo soy peronista, pero yo soy peronista de Perón, ¿no? Como si con eso dijera, yo no soy kirchnerista, o yo no soy menemista, o lo que fuera. Pareciera que establece una relación de carácter forzoso entre la figura de Perón con la doctrina. Pero de todas maneras, cabría preguntarle a esa persona, pará, ¿de cuál Perón sos peronista? ¿No? Porque ni siquiera hay un único Perón. Hay por lo menos tres Perones que son perfectamente diferenciables. El Perón de su primera presidencia, que tiene ciertas relaciones con la Iglesia, que se caracterizó por la enorme ampliación de derechos y la incorporación de aquellos sectores que estaban marginados. El segundo Perón, que es un Perón signado por la ruptura con la Iglesia, uno de los tantos elementos que van a decantar
en el golpe de Estado del 55, y el tercer Perón, que es el Perón que vuelve del exilio, es el Perón que de alguna manera no concuerda con las juventudes que se fueron formando durante todo ese enorme periodo que lo tuvo proscripto nuestro país. Entonces tampoco hay un Perón, sino que hay varios Perones, ¿no? Cuando se dice yo soy peronista de Perón, en realidad tampoco se está diciendo mucho. La figura del movimiento es una figura que tolera la asimilación de las contradicciones y busca la unidad no en lo uno, como diría Deleuze, sino en lo múltiple. Esos peronismos representan una constelación de muchos proyectos de país disímiles entre sí, hace que nosotros veamos como si representaran dos universos distintos, el peronismo de los 90 con la figura de Menem y el peronismo de Montoneros en la década del 70, ¿no? Hace que veamos como si se trataran de dos paisajes totalmente opuestos entre sí, el peronismo que surgió durante el kirchnerismo en torno a la figura de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, en donde hubo evidentemente una intención de politizar a la juventud, serla partícipe de la construcción de su destino, porque estaba por debajo esa certeza de que es la política el medio que sirve para la transformación de la realidad, totalmente contrapuesto con lo que fue el peronismo durante los 90, en la que hubo una intención de despolitizar a las generaciones, y mi generación es una víctima de ese proceso en el que se intentó instaurar una línea de continuidad, tanto en lo político como en lo económico, con lo que había sido esa feroz dictadura, que fue la última dictadura argentina, en donde lo político significaba siempre una mala palabra y donde lo correcto era desinteresarse de esas cuestiones porque subyacía una idea de lo político que tiene que ver con la reducción de la política a su simple aspecto de administración y una concepción de lo económico como reductible a lo matemático, ¿no? En donde aparece la ley de la oferta y la demanda, es decir, una intención de despolitizar a las juventudes que entró evidentemente en conflicto con lo que fue el kirchnerismo como una manifestación de un peronismo muy concreto que yo considero que fue el mejor de los peronismos, que fue el peronismo de la primera presidencia de Perón. De alguna manera, el kirchnerismo viene a encarnar no cualquier peronismo, sino un peronismo muy definido. Es el peronismo de la ampliación de derechos, es el peronismo de la politización de las juventudes, es el peronismo de el retorno a una visión, a un proyecto nacional y popular que ya estuvo presente durante la primera presidencia de Perón. Entonces el kirchnerismo no es cualquier peronismo, sino un peronismo muy específico que por su condición de ser parte de un movimiento tiene relaciones polémicas con otros peronismos que también buscan, de alguna manera, apropiarse la totalidad del movimiento porque en todo ese escenario fragmentario que se da el peronismo hay una cuestión que tiene que ver con lo técnico político y con el realismo político para la obtención del poder en función de la cual se da un proyecto o se dan las condiciones para la implementación de un proyecto ideológico concreto. Hay una definición que a mí me parece verdaderamente hermosa. Si bien podría considerarse tiene un valor literario, eso no quita que tenga una contundencia y una capacidad de expresión de la realidad que es evidentemente arrolladora. Esta definición dice que el kirchnerismo
es el peronismo que no tuvieron que contarnos. En esta definición aparece eh, con mucha claridad aquellos elementos que parecen ser esenciales del peronismo. En este movimiento que se da a partir de la asunción de Néstor Kirchner en 2003 en nuestro país y que fue el kirchnerismo. Hay que pensar también en la dificultad que representa, no solo para un antiperonista, sino para una persona que no sea argentina y que de alguna manera no esté al corriente de determinadas situaciones históricas que se dieron en nuestro país, lo difícil que representa pensar al peronismo. Yo he tenido la oportunidad de hablar con filósofos de otros países y a mí la sensación que me queda es que cuando uno les habla de peronismo es como si les hablara de un hierro de madera o de un círculo cuadrado. Desborda el peronismo las categorías clásicas de la filosofía política. Por eso es tan difícil de asimilar. Cuando se da el proceso que lleva a Néstor Kirchner a la presidencia, hay un proceso de pragmatismo político que es definitivamente característico del movimiento peronista. El pragmatismo es la esencia de la política, porque la política es praxis, es acción, es interpretación realista de lo que tenemos alrededor y es la interpretación de que la política construye nuevos sentidos. Néstor Kirchner llega al poder con un 22% de los votos y desde ahí, desde ese lugar minúsculo, tan poco legitimado podríamos decir por la voluntad popular, logró la construcción de un poder que entre otros elementos tuvo que hacerse del aparato peronista que en ese momento estaba en manos del dualdismo. Entonces hay una cuestión que tiene que ver con lo pragmático, hay una cuestión que tiene que ver con el realismo político, que tiene que ver con la técnica política, que tiene que ver con la capacidad de navegar en esas aguas turbulentas, en ese escenario de tensión que caracteriza al espacio político, que es lo que hace que un político, digamos, en la medida en la que necesita el poder para implementar un proyecto ideológico sea definitivamente distinto de otros políticos y despierten tantas pasiones cuando ese proyecto ideológico tiene en su visión la ampliación de derechos o un proyecto político como quedó tan de manifiesto en ese discurso al que hay que volver una y otra vez, que es el discurso inaugural que da Néstor Kirchner cuando asume su presidencia el 25 de mayo de 2003 en el Congreso. Ahí ya estaba anunciando Néstor Kirchner lo que iba a venir. Yo confieso que en ese momento ni siquiera pensé que estuviese hablando en serio, pero la verdad es que con el devenir de los sucesos como se fueron dando después, evidentemente esa mirada retrospectiva sobre ese discurso tiene que llevarnos a ver que había un proyecto político ya en gestación y que contaba ahora con la condición institucional para un retorno de cierto peronismo que representaba toda una constelación de principios que resultaban más bien negativos. El peronismo era Menem, ¿no? Sin embargo, contra todo pronóstico, se empiezan a implementar toda una serie de políticas de ampliación de derechos que trazan un puente indudable con lo que fue ese peronismo de la primera presidencia de Perón, ¿no? La incorporación de los sectores que estaban marginados, no solamente la incorporación de los sectores a un mercado, sino como sujetos políticos. Lo que fue esa enorme carga simbólica que trajo cuando Néstor Kirchner baja los cuadros de los dictadores en la ESMA, el pago soberano de la deuda, lo que fue la política educativa, la nueva ley de educación, que es una ley absolutamente vanguardista y que se construyó desde las bases docentes. Y en todo ese escenario, la irrupción de una Cristina Fernández que incluso tuvo la capacidad de enfrentarse a poderes de una manera mucho más drástica que se había enfrentado a Néstor Kirchner. Estos elementos que tienen que ver con el pragmatismo, estos elementos que tienen que ver con la incorporación de los sectores marginados, la búsqueda de una soberanía,
con la democratización de la sociedad, la participación que tiene que ver con un retorno a lo popular, ¿no? Indudablemente representan un peronismo muy concreto y respecto del cual no es tan sencillo mantenerse en términos neutrales, ¿no? Un proyecto económico neo-keynesiano que ya estaba en la misma plataforma política del 2003 y que está teniendo todavía al día de hoy unos enfrentamientos tan feroces con determinados sectores que representan el poder fáctico, el poder históricamente instaurado en nuestro país en torno a la posesión de la tierra. Tienen una superestructura que también expresa José Pablo Feynman cuando habla del poder económico comunicacional, poder mediático ligado al poder económico, en función de las cuales se busca trabajar la conciencia del cuerpo social para generar una percepción determinada con respecto a esos movimientos, a esas transformaciones sociales, que sea más favorable a los clásicos sectores concentrados de la economía en nuestro país. Esta cuestión de la incorporación de los sectores marginados, que tanto se le reprocha al movimiento peronista por tener una línea de continuidad con lo que fue el irigoyenismo, ¿no? Cuando en realidad el irigoyenismo o el radicalismo tiene una visión de la inclusión absolutamente distinta de la visión de la inclusión que tuvo el peronismo del primer gobierno de Perón. No nos olvidemos, la inclusión para el irigoyenismo no entraba en desmedro de realizar masacres como fue la masacre de la Patagonia Rebelde, o tampoco entraba en desmedro de reprimir ferozmente movimientos obreros como se dio en esa triste semana trágica. Cuando el peronismo habló de inclusión en el primer peronismo, habló de una inclusión de los que estaban en el fondo del tarro, de los que estaban efectivamente marginados. Pensar en entregar computadoras a los chicos para que estudien en escuelas, todo lo que fue esa política de reconocimiento de los derechos, es indudablemente y nos hace establecer una línea de continuidad entre el peronismo que termina siendo víctima de un golpe de Estado por aquellos sectores con los que se tenía que enfrentar, con estos enfrentamientos que está teniendo el kirchnerismo en este momento, porque hay proyectos ideológicos que están en tensión, que están en puja, y de alguna manera podríamos decir que gracias a esto se podría pensar que el peronismo es la expresión política de nuestro país que mejor ha comprendido la esencia de lo político. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Hay mucho más para seguir pensando. Vamos a ir construyendo estas reflexiones en torno a la filosofía política del peronismo, y ya en el próximo video nos vamos a meter de lleno en los aspectos doctrinarios del peronismo a través de una indagación de cuáles son aquellos que podríamos considerar sus pilares, ¿no? Así que bueno, nos vemos en el próximo video.